Hola, ¿qué tal? Te saluda con gusto Cristian Villanueva, ingeniero industrial por la UNAM, analista de datos independiente y autor de la plataforma Reportes Diarios COVID-19 MX. El video que verás a continuación es de la conferencia que di hace unos días, el 29 de octubre de este mismo año 2021, en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, en el marco de la Semana de la Ingeniería. En este evento se organiza una serie de conferencias que están relacionadas con la ingeniería y tuve el honor de recibir la invitación para hablarles de mi proyecto. En esta presentación abordé varios puntos importantes, que es cómo surgió la idea, cómo lo desarrollé, las fases de desarrollo, los aprendizajes adquiridos y el impacto que ha tenido el mismo. Si pueden estar presentes durante la conferencia, les mando un gran saludo, déjenmelo saber en los comentarios. También los que no pudieron asistir a la misma, no hay ningún problema, por eso mismo subo este video para que los que no pudieron tengan acceso a poder visualizar lo que se vio o lo que pude compartirles durante la misma. Durante la parte final de la conferencia me permitiré agregar algunos comentarios, ya que desafortunadamente falló la cámara. Entonces me gustaría en esa parte final pues agregar algunos comentarios para finalizarla de la mejor manera o como tenía esperado finalizarla. Espero que sea de su agrado y de utilidad este video, y sin más, adelante. Muchas gracias. Buenos días tengan todas y todos ustedes. La Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Estudios Superiores Aragón, a través de la carrera de Ingeniería Industrial, les dan la más cordial bienvenida a esta conferencia denominada El uso de datos para descifrar la epidemia COVID-19. El día de hoy nos acompaña el maestro en Ingeniería Noé Ávila Esquivel, jefe de la carrera de Ingeniería Industrial. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos. Gracias. A continuación, me permito presentar a la conferencia el ingeniero Cristian Enrique Villanueva Sánchez. Él es egresado de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de la carrera de Ingeniería Industrial. Cristian ha participado en diversos eventos nacionales e internacionales, tales como Hackathon, organizado por el Tecnológico de Monterrey, el Rally Latinoamericano de Innovación, donde en la edición 2018 obtuvo el tercer lugar a nivel nacional por su proyecto en el área de impacto social. En la edición 2019 de este rally también obtuvo el primer lugar a nivel nacional, en las áreas de innovación e impacto social también. Cristian es creador de contenido digital, haciendo uso de diversas redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Y bueno, durante el último año ha trabajado de manera significativa en el proyecto denominado Reportes Diarios COVID-19 MX. Y bueno, sobre este tema y la aplicación de sus conocimientos en el ámbito de la ingeniería, para el desarrollo de este proyecto, viene a platicarnos el día de hoy. Entonces, sin más preámbulo, Cristian, adelante, te cedemos el micrófono. Pues muchísimas gracias por esta gran presentación. También quisiera comenzar agradeciendo la invitación porque, como bien lo ha dicho, pues cuando era estudiante de la carrera asistía a estas conferencias, a la mayoría de estas conferencias, y recibir la invitación para hablarles de mi proyecto pues se me hace muy gratificante. En realidad es todo un honor para mí estar aquí. También a todos los asistentes, pues muchísimas gracias por su tiempo. Yo sé que también para ustedes es valioso, por lo que espero que también esta presentación pues sea de su agrado y también sea de utilidad, ¿no? De alguna manera también encuentren en ella utilidad para pues sus distintos proyectos o metas que tengan a futuro, ¿no? Entonces, me gustaría empezar agradeciendo eso. Y como ya se mencionó, pues la conferencia que estaré por dar abordará todo el tema del uso de datos para descifrar la epidemia. Eh, Aquí abordaré varios temas que son, pues, cómo surgió mi proyecto. Para los que no lo conozcan, ahora lo explico. Cómo surgió el proyecto, cuáles fueron sus fases de desarrollo, también cómo se relaciona la ingeniería industrial con el uso de datos para entender de una manera sintetizada los datos relacionados con COVID-19.
Antes de comenzar, también me gustaría avisarle al organizador. Me parece que hay varias personas intentando entrar, pero no han sido aceptados. Entonces, si por ahí los pueden ir aceptando, por favor, para comenzar ahora sí. Bien, el contenido de esta conferencia será el siguiente, lo que les mencionaba, que es el objetivo del proyecto, los contenidos que actualmente comparto, los productos informativos, los análisis, la presencia en redes sociales y en general en Internet, el impacto que ha tenido este proyecto y la parte fundamental de toda esta presentación es el desarrollo del mismo y los aprendizajes que he adquirido con este gran proyecto. Entonces, comenzando, para quienes no conozcan qué es del proyecto del que estamos hablando, el proyecto se llama Reportes Diarios COVID-19 MX. Este es un proyecto personal, altruista, que creé durante la contingencia sanitaria en México por el coronavirus, el SARS-CoV-2, que es causante de la enfermedad de COVID-19, que actualmente pues ya llevamos cerca de 2 años de estar confinados y estarnos cuidando para no caer con la enfermedad de este virus. El objetivo del proyecto es compartir de manera clara, objetiva y sintetizada todos los datos referentes a COVID-19 en el país, en atención a mejorar el propio entendimiento de las cifras con base en información pública compartida por la Secretaría de Salud, otorgando así un panorama completo de manera nacional y también para las 32 entidades federativas del país. Algunos de los productos que comparto en redes sociales son los siguientes. Tengo componentes de actualización semanal. También tengo componentes de actualización diaria. Los componentes de actualización diaria son los que están marcados aquí, que es el reporte diario de la situación de COVID-19 en México. También el componente para la Ciudad de México, en donde se visualiza la evolución de casos de manera general, el recuento de casos ya sea por estados o por alcaldías, el tema de vacunación, el semáforo de riesgo, la ocupación hospitalaria, ya sea por estados o por alcaldías, dependiendo del reporte. También en este reporte se ve de manera sintetizada el avance de vacunación, pero para los que desean poder visualizar el tema de vacunación de una manera más detallada, pues tengo un reporte especializado para el avance de vacunación en México, en el que se visualizan las dosis aplicadas por día, el acumulado, las personas vacunadas, la población vacunada, los embarques recibidos y programados. Muy interesante este apartado. También los panoramas estatales, esto ya es de manera regionalizada para cada uno de los estados, en el que se ve la evolución de casos, los niveles de contagio y mortalidad para cada uno de los estados y la evolución de la ocupación hospitalaria también por estados. Después, los componentes de actualización semanal. Estos componentes de actualización semanal o quincenal son estos dos, el resumen semanal de COVID-19, en donde visualizamos cómo es la evolución de casos confirmados, de funciones, hospitalizaciones de manera general y por rangos de edad. También se hace una breve separación de estos rangos de edad entre mayores de edad y menores de edad, que también ha sido un tema relevante en los últimos meses, gracias a el retorno a la escuela de muchos jóvenes. También ocupación hospitalaria, vacunación y semáforo de riesgo. En cuanto al semáforo de riesgo, hay un tratamiento especial, ya que realizo pronósticos de este mismo semáforo en videos en vivo en YouTube. Y la actualización también la hago mediante reportes técnicos, que es básicamente el reporte se basa en el cálculo de este semáforo de las 32 entidades federativas con base en el lineamiento oficial de la Secretaría de Salud y datos que son de acceso público. También como parte de los análisis que he llegado a publicar, pues son inferencias, estimaciones de casos acumulados y activos reales, ya que en el país y en la mayoría de los países pues no es posible poder registrar la totalidad de los casos, solamente se registra una cantidad, ya sea porque algunos casos son asintomáticos o simplemente no se han hecho la prueba, simplemente su recuperación fue en casa, entonces muchos de estos casos no se logran registrar en los datos, por lo que se pueden hacer estimaciones con datos oficiales también. Y bueno, esto es lo que les explicaba del semáforo de riesgo, videos en vivo,
explicación del propio lineamiento, los indicadores que toma este lineamiento para poder hacer el cálculo de los semáforos y darle este seguimiento puntual y robusto que veo pertinente que se tenga que llevar con respecto a estos parámetros y cómo se calcula. Asimismo, pues el reporte técnico que les mencionaba. De hecho, justamente ayer hice directo calculando el semáforo que probablemente sea público, bueno, que probablemente van a publicar el día de hoy, Secretaría de Salud a través de su informe en presentaciones. Entonces lo pueden ir a ver al terminar de esta conferencia, pueden pasar a ver el cálculo que hice del semáforo de riesgo. No hago spoilers para que puedan ir a verlo y sepan cómo quedó. Y también, pues con este proyecto tiene algunos distintivos, más que nada es el toque personal que yo le he querido dar a este proyecto en dos áreas muy importantes, que es el diseño y las composiciones musicales. Llevo muchos años tocando música, entonces con este proyecto pude meter o pude adicionarle esta pasión que tengo por la música a este proyecto, creando estas dos piezas para el mismo, en el que tenemos Nuevo Amanecer y Esperanza, son las dos piezas que he compuesto para este proyecto. Igual, si gustan irlas a escuchar, pueden escanear el código QR y al final de la presentación, pues irles a dar un vistazo o un like, lo que quieran. Y bueno, pasando a la presencia, realmente esto ha sido gracias a todo este trabajo que he estado realizando, esta plataforma, pues actualmente en las 4 redes sociales que tiene presencia el proyecto, pues cuenta con 18,000 seguidores y según Twitter, 11 millones de impresiones. 11 millones de impresiones han llevado cada uno de los tweets que he llegado a compartir con información, análisis importante sobre el tema, y también mi sitio web que cuenta con alrededor o más de 60,000 visitas desde que se creó, que fue poco menos de un año. Pasando con el impacto, el proyecto, gracias a su diseño, gracias a la información mostrada, el análisis estadístico característico del mismo, ha sido referente para médicos, epidemiólogos, investigadores, periodistas, analistas independientes y en general para la sociedad mexicana que busca informarse con cifras oficiales de manera imparcial y oportuna para una correcta toma de decisiones. Aquí tengo pues algunos seguidores más destacados, por ejemplo Ricardo Cortés Alcalá, que es el director general para promoción de la salud. También algunos periodistas como Ana Paula Ordorica, Ana Francisca Vega, algunos medios de comunicación de circulación nacional como El Imparcial, Telediario, y algunos que a lo mejor quizás no tengan mucho que ver con el medio de la difusión de noticias, pero por ejemplo Webcams México, que también es una cuenta muy grande que comparte videos con las webcams que hay instaladas en todo México, y también pues muchos médicos realmente dedicados al área, pues también han llegado a ser importante el aporte que he dado en redes sociales y por lo cual he estado muy contento, ¿no? Doctor Isaac Chávez Díaz, doctor Andrew Comas, médico biólogo, epidemiólogo y experto en virus respiratorios, doctor Ana María López Tamayo, Marco Sánchez Guerra, epidemiólogo ambiental de la Universidad de Harvard, Arturo Erdeli, Laurian. Entonces ha tenido un impacto bastante importante, por lo cual pues me siento muy, muy feliz por ello, de que realmente lo que comparto ha sido de mucha utilidad. Con ello, pues he podido otorgar algunas entrevistas para Olivia Radio, Noticias Olivia Radio, también para Río 12, también he tenido charlas con Diarios de COVID, una charla muy, muy, muy interesante, también notas de prensa, se han sacado notas de prensa acerca de mi trabajo, por ejemplo, Televisa Noticias, también Reforma, han sacado información, o lo que he publicado también lo han tomado para darle también mayor difusión, y en general si ustedes buscan el @ de mi proyecto que es RPCOV19MX, pues les aparecerán muchos más medios de comunicación que también han tomado estas aportaciones. Pero bien, aquí pues lo importante es cómo llegué hasta aquí, si pensaba alcanzar este punto y cómo se relaciona la ingeniería industrial
con COVID-19, ¿no? Que en este marco de la Semana de Ingeniería sería importante tomar en cuenta. Entonces, para esto, pues me gustaría hablarles del desarrollo del proyecto, ¿no? Cómo se fue desarrollando. Entonces, antes de entrar de lleno a el desarrollo de este proyecto, pues la ingeniería industrial es la formación que yo tengo profesional. Esta ingeniería pues tiene sus bases en ciencias exactas, en matemáticas y en las áreas administrativas para tener un enfoque en distintos rubros de la industria, como por ejemplo planeación y control de la producción, técnicas de optimización, administración de operaciones, evaluación de proyectos, procesos industriales, sistemas productivos, control de la calidad, sistemas de capacitación, también el lado humano es importante, diseño, construcción y mantenimiento de productos y equipos industriales, esto en beneficio de la sociedad y también para el apoyo a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Esta carrera en realidad es muy versátil, pero también es importante no nada más tener una buena formación profesional, ¿no? En el círculo izquierdo, sino también debemos tener una formación personal bastante concisa porque la formación profesional no hace a las personas, sino todo, todo lo que es de las personas hacen y mejoran a esta sociedad y en general como tal, de manera personal, pues te hacen ser mejor persona. Entonces, muy importante es también cultivar sus valores, tener un desarrollo humano, creatividad, artístico, un aprendizaje continuo, ya sea mediante cursos extracurriculares o teniendo curiosidad de saber cómo funcionan las cosas y tener siempre duda de cada una de las cosas que sabemos. También tener objetivos, aspiraciones, metas y tener una buena formación profesional, incluyendo la ética profesional también. Entonces, en el área de la ingeniería, normalmente cuando se desarrolla un proyecto se divide principalmente, creo yo, en cuatro fases, que es el análisis del entorno. Como ingenieros, nuestra formación es de curiosidad. Siempre tenemos curiosidad de saber cómo se hacen tales cosas o cómo es que funcionan. Algunas sí, algunos procesos, ¿no? Ya sea en el ámbito social, en el ámbito económico, ambiental, industrial, tecnológico, hasta geopolítico o en el tema de salud, ¿no? Son muchos temas en los que nos puede causar cierta curiosidad, no nada más en el área industrial, pueden ser muchos otros enfoques que nos pueden llamar la atención. Después de que una vez analicemos el entorno y encontramos una problemática o un área de oportunidad, pues damos propuestas de mejora para esas áreas de oportunidad identificadas, ¿no? Ya sea mediante diseños de prototipos o procesos, ya sea que se esté desarrollando un producto o un servicio, con un enfoque de efectividad y eficiencia. Efectividad, que se llega al resultado; la eficiencia es cómo llegaste a ese resultado, con el propio enfoque de optimización, ya sea de recursos, de tiempos, de capital, y siempre asegurando la calidad de los servicios o productos que se estén ofreciendo. Después viene la ejecución, en donde también entra la retroalimentación. Esta se puede dar mediante mediciones, ya sean cualitativas o cuantitativas, y con ello vamos a generar indicadores que nos van a decir el desempeño de lo que nosotros estamos ofreciendo. Todo ello para asegurar la mejora continua, ya sea de los conocimientos, de los métodos, de los recursos o del propio producto o servicio. Ahora bien, ya metiéndonos a mi proyecto Reportes Diarios COVID-19 MX, pues yo detecté una necesidad. Al inicio de la pandemia, pues la única fuente de información que teníamos disponibles actualizada día con día era la que se presentaba en conferencias de prensa mediante el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en donde nos presentaba diariamente las cifras actualizadas de COVID-19. Entonces yo encontré una necesidad. ¿Por qué? Porque también al momento de hacer las presentaciones, que son de Secretaría de Salud, quienes están llevando el manejo de la epidemia, pues pueden quizás simplemente dar una parte de la realidad de la epidemia, mientras que quizás retractores del manejo de la pandemia de parte de la Secretaría de Salud podrían estar mostrando lo peor de lo peor, y del otro lado lo mejor de lo mejor. Entonces, yo lo que intentaba con este proyecto, lo que intenté fue eliminar estos sesgos en la información. No todo es bueno, ni todo es tan malo, siempre hay
escalas de grises que pueden ser importantes dar a conocer, ¿no? Igual, si algo está bien, pues se dice que está bien, pero si algo que está mal, también se puede decir, pero eliminando estos sesgos en la información. También lo que quise hacer con este proyecto fue hacer una síntesis presentado de una manera clara y amigable para todas las personas, para que estas mismas pudiesen tomar una decisión informada y, ¿por qué no?, contrastada, que también la información que yo comparta, pues también la contrasten con otros medios para que así puedan tomar sus decisiones y tener un criterio propio. Entonces, las propuestas de mejora que hice al haber identificado esta necesidad fue tener un reporte diario. Bueno, al inicio no fue diario, fue simplemente la curiosidad, ¿no? De ver cómo evolucionaba la pandemia, que me metía a recopilar los datos, pero ahora vemos eso. Entonces fue este reporte, perdón, en el que pues necesitaría diseñar un proceso con aprendizaje, ya que pues no todos, no sabemos naciendo todo, entonces también en este proceso tuve un aprendizaje bastante importante. Pude aplicar la creatividad que tengo, también aplicación de métodos de ingeniería industrial, ¿por qué no? Optimización de recursos, de tiempos, también entra aquí el aseguramiento de la calidad para que no se viese afectada la experiencia de los usuarios al ver mis reportes, y mejora continua, efectividad y eficiencia. Todos esos conceptos están integrados dentro de esta propuesta de mejora. Al momento de la ejecución o la retroalimentación, pues se vieron también no afectadas, sino también en esta especie de desafío mi capacidad de organización, ya que para ese momento, cuando inicié todo esto, pues yo seguía con mis actividades académicas. Todo fue a la par de pues la carrera, a la par también de mi servicio social, también a la par de mi preparación para mi examen profesional. Entonces todo fue a la par. Entonces se vio desafiada mi capacidad de organización y mi disciplina y también el compromiso. Y yo creo que cuando ustedes quieran hacer un proyecto, también se va a ver desafiado ese tipo de puntos. Después, en la ejecución, pues, existe una medición de tiempos que son cuantitativos, y también los comentarios me sirvieron para ver, para tener una retroalimentación, ya sea positiva o negativa, dependiendo de lo que llegase, pues tenía ya una retroalimentación cualitativa con lo que formé mis indicadores para ver cuál era el desempeño de de este proyecto. Y tenemos la mejora continua, en la que pues la mejora continua se aplica en los conocimientos, en los métodos y en los recursos que se utilizan para desarrollar este proyecto. Entonces, ahora sí, nos vamos con las fases de desarrollo. Este proyecto se puede dividir en estas 5 fases de desarrollo. En cada una, pues, fui aprendiendo cositas nuevas, fui aplicando cosas que ya sabía también, ¿por qué no? Y estas fases de desarrollo, yo creo que las primeras 4, no muchos las conocen, ya que en realidad en la fase 5 fue en la que realmente tuvo mucha exposición este proyecto. Así es que me gustaría comenzar con la fase 1. La fase 1 es básicamente de exploración. Esta fase 1 fue básicamente pues empezar a recolectar la información. Fue aquí donde entró la duda que les mencionaba al inicio, ¿no? Esta duda de ver, o esta curiosidad de ver cómo avanzaba la epidemia a través de los días, ¿no? Veíamos que en febrero, el 28 de febrero del 2020 se registró el primer caso, y después llegamos al confinamiento un mes después prácticamente. Entonces, ver ese impacto que tenía este virus, pues me llamó mucho la atención, ¿no? Ver el comportamiento que tenía este nuevo coronavirus en su momento. Entonces, la síntesis y el análisis de la información se hizo mediante recopilación de datos, en donde veía el panorama nacional y recopilaba los casos COVID-19 general que se presentaban en conferencias de prensa, casos confirmados, sospechosos, negativos, defunciones y recuperados. Entonces, para este momento, empezaba yo a hacer mi pequeña base de datos en el que actualizaba, pues fíjense, 14 cifras al día. También importante aquí, en este momento no existía reportes diarios COVID-19. Lo que realmente existía era yo, y yo tenía mi marca, bueno, tengo mi marca personal, que por eso tienen el logo en la parte superior derecha, al lado del logo de la UNAM. Siempre en mis trabajos de ingeniería, siempre me gustaba añadir ese toque personal a mis presentaciones cuando era de manera individual,
mostrar mis resultados, mis presentaciones con ese toque personal, que es ese logo que es el que siempre utilicé durante la carrera. Entonces, pues todo este análisis pues era con mi marca personal y nada más era dentro de mi círculo social. Entonces, para este momento, cuando empecé a recopilar esta información, hice un primer reporte, no fue un reporte diario, fue simplemente un resumen. Como pueden ver, este resumen lo publiqué el día 28 de marzo de 2020, en el que pues recopilé los casos positivos, los sospechosos, cómo iban avanzando las defunciones, los recuperados, algo muy sencillo. Y esto nomás lo compartí en una red, en Facebook, en mi perfil personal, donde les decía a mis amigos y seguidores que tenía, pues que quizás pudiese recopilar algunos datos y que si les gustaría que pues les compartiera lo que fuese analizando. La respuesta fue positiva, ahí entró un método cualitativo, una retroalimentación cualitativa, fue positiva. Entonces dije, bueno, pues vamos a empezar a experimentar en la recopilación de datos y en la manera en la que voy a presentar estos datos. Fue así que esto, pues yo creo que muchos de mis seguidores no lo conocen, pero esta fue la parte inicial de este proyecto, realmente con mi marca personal y experimentando cómo poder difundir la información de una manera sintetizada y de una manera clara. Entonces fue experimentando con este tipo de formatos de reportes en el que pueden ver que la versión 2, versión 2.2, versión 2.3 pues fue mejorando. Aquí importante es de que en ese momento era muy importante, aún lo siguen siendo, pero en ese momento era todavía más, hacer las estimaciones de casos, cuántos casos van a haber al día siguiente, cuántos casos van a haber dentro de 2 semanas, por ejemplo. Entonces yo lo que ahí apliqué fueron métodos de pronósticos de ingeniería industrial para estimar con cierto grado de confianza la cantidad de casos positivos que se podían esperar para tal día, tal fecha. Entonces, así fue como inició esta primera fase. Después llegó la segunda fase, que fue de mejoramiento. Entonces, en este mejoramiento, la síntesis y análisis de información, igual, seguía siendo mediante recopilación de datos, pero aquí se añadía en casos COVID-19 en general, los casos activos. Los casos activos son casos con fecha de síntoma entre los últimos 14 días, claramente son casos confirmados, que no fallecieron. Entonces, esta nueva variable de caso, pues, se agregó a los casos COVID-19 en general y también la ocupación hospitalaria, que también ya se daba en conferencias de prensa, de camas generales y camas con ventilador. Para este momento, pues, tenía 7 ejes principales, que era el panorama nacional, los panoramas estatales, que nada más le daba seguimiento a 6 estados, que eran los que más o menos me pedían más. También panoramas municipales, de los municipios que me pedían más, estimaciones, casos inferidos, ocupación hospitalaria, nada más a 2 estados el seguimiento, y el semáforo epidemiológico para también nada más 6 estados. Para este momento, en la fase 2, actualizaba 140 cifras al día y hubo un incremento prácticamente del 1000%, en el que ya no actualizaba nada más 14, sino 140. Entonces fueron muchas más cifras actualizadas por día. Entonces, para que se den una idea de la base de datos que fui generando, pues se veía algo así. Cabe recalcar que con cada día que pasaba, estas 140 cifras al día siguiente pues se multiplicaban, ya que pues iba incrementando en cantidad. En este punto, la información que compartiera tal que el espacio bidimensional que me ofrece una fotografía ya era insuficiente, por lo que ya empezaba a experimentar con otros formatos de exportación de la información, que como pueden ver, pues ya había una evolución en el reporte. También ya empezaba a, pues como a experimentar, ¿no? Con animaciones y demás, por lo que para este punto ya agregaba a este reporte una variable llamada tiempo, que sería importante para consolidar el objetivo del proyecto. Como pueden ver, pues ya aquí el tiempo jugaba bastante en los reportes, aquí ya habían animaciones, ya había posibilidad de mostrar más información. Pero necesitaba dar un paso más porque sentía que me estaba quedando corto, sentía que aún se podía sintetizar de mejor manera la información y más que nada mostrar con un diseño más amigable. Por lo que la tercera fase es de una de mis favoritas. En esta consolidé ideologías de diseño y en esta fase la información la seguía haciendo mediante recopilación de datos. Increíble, ¿no? Todavía recopilación de datos para quienes manejan bases de datos y demás.
saben lo pesado que puede llegar a ser esta recopilación. Entonces aquí vemos que el seguimiento al semáforo epidemiológico ya lo hacía para las 32 entidades federativas. También la ocupación hospitalaria agregaba más estados y de manera nacional. Los demás componentes se mantenían con la misma cantidad de casos. Después, en la parte de la base de datos pasaba a 146 cifras actualizadas por día, pese a que había agregado las 32 entidades federativas del país. Logré optimizar algunas de las líneas y columnas que tenía en mi base de datos para hacerla más eficiente y por lo tanto fuese más productiva, ya que para este momento, pues imagínense, 146 cifras, esta base de datos estaba dando lo mejor de sí, ya que pues también Excel tiene un límite. Entonces, no siempre puedes estar incrementando, ya que también el poder del ordenador, dependiendo del tipo de ordenador que tengan, pues también va a exigir recursos y también se le van a acabar los recursos. Entonces, para este momento, pues tenía, como les digo, pues mucha retroalimentación positiva, por lo que continué con el proyecto, lo continué mejorando gracias a esa retroalimentación positiva, y fue que para este punto ya tenía un reporte más consolidado. Sí lo llegué a publicar, bueno, ahora llego a eso. Para este momento hice la primera composición musical, que es la de Esperanza. La lancé en junio de 2020 específicamente para este tipo de diseño. Igual, si gustan irla a escuchar, tienen el código QR en la presentación. Igual están todas las piezas musicales en SoundCloud, en mi cuenta de SoundCloud, es Cristian-Villanueva, en el que pues pueden visualizar, bueno, pueden escuchar estas composiciones que he hecho. Entonces, para este momento ya tenía este reporte bastante consolidado, pero muchos amigos me dijeron, oye, ¿por qué? O sea, está muy padre tu manera de presentar estos reportes. Le entiendo mucho más a lo que llegan a presentar en conferencias de prensa o en medios de comunicación. ¿Por qué no lo haces público? Porque aquí cabe mencionar que esto lo compartía de manera privada, nada más con mis seguidores de Instagram. Por eso el formato cuadrado, ¿no? De celular, porque estaba este diseño optimizado para publicarse en historias de Instagram. Entonces, muchos de mis amigos me dijeron, oye, pues públicalo en algún lado. Entonces, aquí es cuando entramos a la cuarta fase. Esta cuarta fase yo la llamo de aprendizaje. Para esta etapa, pues creé lo que ustedes conocen como reportes diarios COVID-19 MX, en donde creé las cuentas de Facebook, de Instagram, de Twitter y de YouTube con el @rpcov19mx. Esta etapa inicial en realidad fue de las más interesantes en cuanto a aprendizajes. Ahora voy por qué. El panorama nacional y el panorama de la Ciudad de México, bueno, aquí el panorama de la Ciudad de México se agregó ya especializado, o sea, un reporte exclusivo para la Ciudad de México. Si siguen mis publicaciones, verán que hay un reporte exclusivo de manera nacional y hay un reporte exclusivo de manera estatal para la Ciudad de México. Entonces, esta etapa fue una etapa de transición. Cabe destacar que también todos estos productos informativos los compartía de manera audiovisual, pero también de manera gráfica para quienes no quisiesen ver esta información en formato de video, sino que fuese más rápido verlo a través de imágenes. Entonces, de ambas maneras compartía el contenido audiovisual y gráfica. Entonces, esta etapa fue completamente de transición. Ahora, la síntesis y el análisis de información seguía siendo mediante recopilación de datos, y aquí fue un punto o un puente importante para la mejora continua. Ahora verán por qué. El panorama nacional se integraba de esta manera, al igual que la fase pasada, pero para esta fase ya eran 406 cifras las que actualizaba por día. 406, pasamos de 14, 140, después 146 y ahora 406 cifras las que actualizaba por día, más que nada porque ahora ya existía un nuevo eje vertical, que era el panorama de la Ciudad de México, en donde recopilaba los casos de COVID-19 general y de las 16 alcaldías, mientras los demás ejes verticales seguían recopilando la misma información. Más que nada, estimaciones y casos inferiores no es una recopilación, eso sí es un cálculo mediante algún pronóstico de ingeniería, ¿no? Para el proceso de actualización, este es un diagrama, le llaman hombre-máquina,
aquí yo le puse persona-máquina, en el que el panorama de la nacional y de la Ciudad de México consistía de estos porcentajes en tiempo. Podemos ver que tenía en ese momento 3 operaciones importantes con 4 suboperaciones. Como pueden ver, pues ya salta a la vista algunos problemas, ¿no? Como ingenieros ya vemos ahí algunos problemas de este proceso de actualización. Este tipo de gráfico nos ayuda a visualizar puntos críticos del proceso, por lo que en esta etapa se visualiza como el tiempo de persona, el tiempo manual, estaba siendo una problemática bastante importante, ya que llevaba el 66% del tiempo total para producir estos reportes. Como pueden ver, 34% únicamente se lo lleva el tiempo de la computadora. Aquí también otra problemática era la exportación y renderización, ya que en ese momento exportaba los contenidos con la máxima calidad posible, lo cual es contraproducente porque el tiempo incrementa. Entonces aquí habría de buscar una forma de balancear el tiempo de exportación o renderización con la calidad del contenido. Habría que hacer un balance y sobre todo reducir el tiempo de persona. Aquí sí me documenté, aquí empezó la curiosidad a su máxima potencia para ver cómo podía reducir ese tiempo de persona y por qué no también reducir el tiempo de exportación y renderización de los contenidos que pues ahora actualmente comparto. Entonces, gracias a los datos abiertos, estos datos abiertos contienen todos los casos referentes a COVID-19. Es importante que en la sociedad existan datos abiertos porque los datos abiertos les da de alguna manera poder a la sociedad para poder no solamente juzgar el actuar de las organizaciones, sino también dar ideas de mejora que quizás las propias organizaciones o los gobiernos quizás no estén tomando en cuenta, pero la sociedad quizás les pueda dar esa retroalimentación necesaria o dar esas ideas para mejorar, en este caso, el manejo de la epidemia, ¿no? A través de los datos. Entonces, los datos abiertos son muy importantes, actualmente son muy, muy importantes. En este caso, los datos abiertos COVID-19 es de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud. Actualmente cuenta con más de 11 millones de líneas sobre casos referentes a COVID-19, o sea, 11 millones de casos están dentro de estos datos. También acoplé el sistema de información de la red IDAG de la Secretaría de Salud, en donde se reportan porcentajes de ocupación hospitalaria por unidades médicas, jurisdicciones, de manera municipal y estatal. Esto es de manera diaria. Esto desafortunadamente no está no son datos abiertos, pero me las ingenié para poder agregar la información que muestra en este sistema a mis reportes. También el informe de movilidad local de COVID-19 de Google, también esta sí es una base de datos abiertos en donde nos indica cambios en la movilidad en la sociedad de manera internacional y estatal por países, que también es importante agregarlo a los reportes. Después, importante para el cálculo del semáforo de riesgo, también me documenté, encontré mediante esta investigación que hice de cómo mejorar este proyecto, pues los productos de investigación de CONACYT, que son productos de investigación y modelado de datos, y son el resultado de un esfuerzo colaborativo coordinado por el CONACYT. Aquí se encuentran muchos reportes relacionados con COVID-19, los más importantes para mí es el reporte de tendencias de curvas epidémicas, con el que se pueden obtener los resultados de los indicadores que el lineamiento para la estimación de riesgos del semáforo por regiones COVID-19 nos indica que debemos integrar para hacer el cálculo. También las estimaciones de la tasa de reproducción efectiva son importantes para el cálculo del semáforo epidemiológico. Entonces me documenté, empecé a investigar, claramente llevó pues bastante tiempo, muchos meses de investigación y tal, porque también aquí tenemos las herramientas fundamentales. Access para el manejo de base de datos, para tenerlo separado de Excel, bases de datos, consultas, sirve para algunas cosas más, como crear relaciones en las bases de datos. Si no han trabajado con bases de datos, no es sencillo leerla, no es nada más abrirla y ya tener todo desglosado, no. También se tienen que utilizar catálogos y diccionarios para entender lo que te está diciendo las bases de datos. En Excel, fundamental, saber utilizar macros y saber utilizar la programación, programación en Visual Basic, ya que sin esta parte hubiese sido muy complicado
poder mejorar los tiempos, reducir los tiempos improductivos. Entonces, importante. Aquí lo aprendí y les mentiría que yo lo aprendí solito y que con videos de YouTube nada más y, o sea, les mentiría completamente. Aquí sí tengo que agradecerle muchísimo y mandarle un fuerte saludo a mi papá porque él sabe muchísimo de este tema. Entonces me dio una mentoría increíble. Realmente sí, les mentiría que yo hubiese aprendido solo, ¿no? Sí tenía algunas bases de programación, inclusive él me lo dijo, ok, pues tienes buenas bases, inclusive como estás estructurando tu archivo, está muy bien, nada más es meter la programación y él me enseñó bastante, me dio en realidad una mentoría muy, muy buena que tengo que agradecerle y darle su crédito a mi papá. Un saludo, papá, que está seguramente viendo la transmisión. Y también PowerPoint en la parte del diseño. La parte del diseño ha sido importante también, ya que esto consolida, ¿no? La idea de resúmenes sintetizados y bastante claros. Bueno, con estas herramientas fundamentales, la automatización, la calidad y el valor agregado se vieron incrementados, mientras que los tiempos improductivos y el esfuerzo se vieron reducidos. Cabe destacar que el esfuerzo, cuando ya quedó hecho esta plataforma, bueno, esta manera de organizar el proceso, cuando ya quedó, pues ahí sí los esfuerzos se reducieron, porque en el transcurso, pues hubieron muchas veces que, pues sí llegas a estresarte porque quizás no te sale, entonces sí hay un aprendizaje bastante robusto que se lleva. Después entramos a la quinta fase, que es la fase de automatización. En esta fase de automatización, ya la síntesis y el análisis de información lo hacía mediante el uso de base de datos. Ya aquí había un despliegue de información bastante importante, personas analizadas, se puede ver quienes hicieron pruebas de laboratorio, quienes están con asociación epidemiológica o tienen dictaminación clínica y los casos, bueno, ya puedes sacar incidencia, positividad, letalidad, mortalidad, sospechosos, los tipos de sospechosos que hay, sin posibilidad de resultado, con posibilidad de resultado, sin muestra, negativos y recuperados, ¿no? Pero ya no se tenía que transcribir esa información, ya estaba lista. Entonces aquí podemos ver las 5 fases. Empezamos con 14 cifras actualizadas por día. Mi base de datos llegó a tener 420 datos. En la fase 2, 8,800 datos. Más de 8,800 datos. En la fase 3, más de 17,500 datos. En la fase 4 ya tenía más de 54,000 datos. Y bueno, ya con la fase 5, con la automatización, 73,000 cifras se podían actualizar por día, es lo máximo que se ha actualizado. Realmente, pues aquí no tiene límites. Ya aquí las cifras se pueden actualizar, pues dependiendo cómo está el panorama nacional. Y pues ya se tienen más de 450 millones de datos. Ese es el manejo que actualmente le doy a todo este proyecto. Entonces, la síntesis y el análisis de información anteriormente se veía de esta manera. Ya podía organizarlo después de la siguiente manera: casos generales para el panorama nacional y ocupación hospitalaria, panorama de Ciudad de México, casos COVID-19 estatales general y las 16 alcaldías, el reporte de movilidad, la ocupación hospitalaria, los panoramas estatales, los casos COVID-19 de las 32 entidades federativas y también la ocupación hospitalaria de las 32 entidades federativas. Después, a finales de en diciembre, fue que se agregó del año pasado, diciembre del año pasado, fue que se agregó este nuevo pilar que fue la vacunación. Desafortunadamente no tenemos datos abiertos de vacunación después de prácticamente 9 meses de que inició la etapa de vacunación. No tenemos todavía datos abiertos, por lo cual veo un área de oportunidad bastante grande ahí. El semáforo epidemiológico, cálculo en videos en vivo y el seguimiento de las 32 entidades federativas y análisis. Como ven, gracias a esta automatización, pues ya tenía yo más tiempo para poder hacer análisis estadísticos, hacer cálculos, hacer inferencias, hacer reportes técnicos gracias a esta automatización, por lo que ya se podía integrar y se podía explorar aún más esto que les mencionaba, ¿no? Ya podíamos ver los casos por rangos de edad, ya podíamos ver esto únicamente en menores de edad, que fue un tema bastante importante hace algunos meses y lo sigue siendo. Y como pueden ver, pues ya se podía desglosar más, ya podía meter ese tiempo y invertir ese tiempo en agregar más ejes verticales, ¿no? De este proyecto. Como pueden ver, la vacunación, como digo, no tenemos base de datos abiertos. Se creó un sitio web en donde publican dosis aplicadas por estados, el avance de etapas de vacunación, la cobertura de vacunación por estados. Este sí es mediante recopilación, pero los anteriores dos
Este sí me las ingenié para poder semi-automatizar este proceso, pero pues, no hay datos abiertos. Entonces, como pueden ver, pues ya había demasiada información, ya quizás era hasta cierto punto insuficiente en cuanto a tiempos, pues estar publicando, imagínense, las 32 entidades federativas o después de los rangos de edad, pues ya era ya difícil poderle darle seguimiento en una red social, por lo que para esa etapa, pues ya me las estaba ingeniando para saber, oye, pues dónde puedo tener como una especie de matriz para poder compartir todo este contenido y que esté actualizado al día, claramente que esté todo este contenido actualizado al día, ya sea un componente diario o un componente semanal, pues que esté actualizado dependiendo de ese componente y que sea sencillo, ¿no? Sencillo de acceder, no haya tanto problema, con un diseño, como siempre, claro y sintetizado, ¿no? Entonces, pues estoy pensando qué se podía hacer, qué podía aquí aprender ahora, ¿no? Entonces, pues sí, como lo pueden ver, pues generé mi sitio web. Este sitio web que les mencionaba al inicio, pues cuenta actualmente con más de 60,000 visitas, en el que pues aquí ya está introducida toda la información que comparto. Aquí pues están los panoramas estatales, el panorama de Ciudad de México, las entrevistas y notas de prensa del tema, el reporte técnico del semáforo de riesgo, el avance de vacunación. Bueno, aquí pues ya se abría un abanico de posibilidades para poder tener la información en un solo lugar, ¿no? Pero claramente sin dejar de lado las publicaciones, porque a mí es algo que me gusta compartirles, ¿no? Yo compartirles lo que voy obteniendo y tal. Pero aquí tendría un recurso más en el que podía incluir mi información, ¿no? Igual si gustan visitarla, está el código QR, le toman un screenshot y listo. Pero si buscan RPCOP 19MX en Google, les aparecerá todos los sitios, bueno, el sitio web y todas las redes sociales, seguro que les aparezca. En fin, como pueden ver, pues el proyecto ya estaba más desarrollado, ya estaba de una manera más, pues como lo conocen ahora, ¿no? El reporte diario, pues ya era en videos ya completamente optimizados para la plataforma de YouTube. También los medios, los productos informativos únicamente gráficos, pues ya eran más, ya rangos de edad, por estados, niveles de contagios y mortalidad, el avance de vacunación, el semáforo de riesgo, la evolución de la ocupación hospitalaria, bueno, ya estaba más conciso y pues como toque personal para esta etapa dije, pues vamos a hacer una composición musical, me encanta, no veo por qué no hacerlo. Entonces fue cuando lancé Nuevo Amanecer en mayo de este año, que igual si gustan irla a escuchar, es de mis piezas favoritas. No tiene pérdida, en realidad se las recomiendo mucho, me encanta. Pueden irla a escuchar a SoundCloud, donde las tengo ahí subidas. Entonces, pues ya los procesos de actualización se podían dividir en distintas etapas: panorama nacional, vacunación de las 32 entidades federativas, rangos de edad, niveles de contagios y mortalidad, y pues ya eran más de 11 millones de cifras de líneas las que manejaban. 400 millones de datos son los que tienen esta base de datos abiertos. Entonces aquí tenemos el panorama nacional. Este era el que tenía antes de la automatización. Después, con la automatización, pues ya se podía tener este panorama en el que se reducía drásticamente el tiempo de persona con 14%. Esto básicamente porque las publicaciones no las quiero automatizar de momento. Me gusta hacer las publicaciones personalmente para también dar esa inspección intermitente. Esta inspección intermitente no tiene que ser diaria, sino que de vez en cuando se la puedo hacer, ya que al estar automatizado no presenta errores. Nada más es simplemente para la mejora continua, cuando se le puede dar esta inspección. Y el tiempo de máquina, pues ya era el 86%. Y si se fijan, los tiempos también los tiempos de exportación y renderización también se redujeron. Aquí encontré el balance perfecto entre calidad y tiempo de exportación y renderización. Y como pueden ver, pues las publicaciones son en 5 sitios diferentes. El formato es gráfico y audiovisual, son los dos, por lo que, por ejemplo, cuando pasamos al panorama de las 32 entidades federativas, aplicando también este nuevo conocimiento, pues ya la inspección intermitente es la única, que es el tiempo de persona que se lleva, no el tiempo manual, por así decirlo.
Entonces es el 4%, es muy, muy bajo, el 96% es el tiempo de máquina y cabe destacar que las publicaciones, como son en el sitio web, pues son automáticas también. Entonces, 73,000 cifras actualizadas por día ha sido lo máximo que ha incluido los datos abiertos. Entonces, los conocimientos aplicados, ya para la etapa final de esta conferencia, los conocimientos han sido los aplicados y los nuevos, las aptitudes y habilidades y algunos adicionales son los siguientes. En ingeniería, pues el diseño y optimización de procesos, la mejora continua, eliminación de tiempos improductivos, métodos y diagramas para saber el comportamiento, ¿no? del proceso, identificación de puntos críticos, resolución de problemas, enfoque de eficiencia y eficacia del proceso, aseguramiento de la calidad. Todos estos aprendizajes jamás afectó la experiencia de usuario. Muy probablemente de mis seguidores que fueron los del inicio, seguramente jamás vieron afectadas, o aseguro que jamás vieron afectada la experiencia de usuario, porque pues todo esto se iba haciendo a la par, ¿no? Mientras el proceso seguía, pues a la par también estaba la parte de la mejora continua y recalcar que también estaban mis actividades académicas. Entonces, estas aptitudes y habilidades también se vieron involucradas, ¿no? Como la automotivación, es importante automotivarse, la tenacidad, la disciplina, el compromiso, la responsabilidad por llevar un proyecto así y también, como no, la creatividad. También muchos conocimientos adicionales fue importante, fue el manejo de Microsoft Office, toda la suite de Microsoft Office, software para transmisión en vivo, tuve que aprender, también software de edición de fotografía para los diseños y nuevos, manejo de base de datos, yo no conocía, bueno, alguna vez manejé bases de datos, pero no a este calibre que es bastante robusto. También programación fue algo que aprendí también con este proyecto. También entendí los límites de los programas que utilizaba. También aprendí temas del área de la salud y mejoras en la comunicación de la información. También tuve esa retroalimentación. Bien, aquí interrumpo un momento la conferencia, ya que en esta parte empieza a fallar la cámara y ya no se logra visualizar una vez más. En esta parte final lo que quiero hacer hincapié es ver cómo fue mejorando el proyecto durante cada una de las fases de desarrollo. Vimos que en la fase 1 teníamos la exploración, en donde actualizaba 14 cifras por día, lo que significó 420 datos en su momento. Después la fase 2, que fue una fase de mejoramiento, en donde eran 140 cifras las que se actualizaban por día, que para ese momento fueron 8,800 datos los que almacené. Después la fase 3 fue de diseño, 146 cifras eran las que actualizaba por día, lo que involucró a 17,500 datos almacenados en mi base de datos. Después la fase 4, que fue una fase de aprendizaje, en donde eran ya 406 cifras actualizadas por día, lo que conllevaba 54,000 datos almacenados, para que después en la fase 5 tendríamos la fase de automatización, en donde son 73,000 cifras las que se actualizaban por día. Esto en realidad no tiene límite, ya que lo máximo que se ha registrado en la base de datos abiertos han sido estas mismas 73,000 cifras actualizadas en un día, lo que conlleva más de 450 millones de datos en la base de datos abiertos que manejo y los demás recursos que también le doy seguimiento. Hasta aquí pude haber finalizado la presentación de las fases de desarrollo y como tal de la conferencia para pasar a las conclusiones, pero quise mostrarles lo que más adelante estaré trayendo a mi sitio web. Así es, durante los próximos días en este mes de noviembre estaré agregando un panorama internacional a una de las pestañas de mi sitio web, esto con gráficos de Working Data, esto con la finalidad de expandir todavía más los horizontes en los que tiene alcance el proyecto, para que así el sitio web esté todavía aún más completo con información referente a COVID-19. Y sin más, las fases de desarrollo quedaron de la siguiente manera. La fase 6 iniciaría en este mismo mes de noviembre, anunciando pues la mejora continua, ¿no? Puliendo todas estas
puliendo todos estos aprendizajes que ha adquirido durante el desarrollo del mismo proyecto y expandiendo los horizontes que también tiene el mismo. Y bien, este es mi proyecto en donde actualizo el panorama nacional, el panorama de las 32 entidades federativas, el panorama de la Ciudad de México, el avance de vacunación, el semáforo de riesgo COVID-19, que también tiene un tratamiento especial al ser directos en YouTube, en el que se calcula y se le da un seguimiento importante a esta temática. También ahora se agregaría el panorama internacional y pues también el toque personal del proyecto, que viene con el diseño y la música que he compuesto para el proyecto. Espero les haya gustado la presentación. Los dejo con la serie de preguntas y respuestas que hubieron durante la conferencia. Desafortunadamente pues seguía sin funcionar la cámara. Ya tiempo después pues activé la siempre confiable cámara web de baja resolución, pero a todos los que pudieron ver este video pues se los agradezco mucho. Los dejo con la parte final de la conferencia. Muchas gracias, Cristian. Muy, muy interesante, muy enriquecedor toda la información que traes para la comunidad. Y bueno, en este momento vamos a comenzar con la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien quiere participar, bueno, podemos levantar la mano o a través del chat también podemos por ahí escribir nuestras preguntas y se las estaremos leyendo a Cristian para que nos retroalimente. Entonces, Super, Alfonso, adelante. Gracias, Inge. Primero agradecerle al Inge Cristian desde 2020 que subía sus estados a Whats. Estaba siguiendo su proyecto. Entonces, agradecerle, felicitarlo. Está bien padre poder ver cómo con tantito tiempo libre y dedicación se pueden lograr cosas bien padres. Y mi pregunta es la siguiente. Inge Cristian, ¿cómo le benefició o cómo usted sintió esta parte de tener que hablar como ingeniero industrial? Nos comentó que tuvo entrevistas en varios medios y nos presenta de una manera muy interesante toda la parte técnica que usted aprendió. Sin embargo, muy bien. Sin embargo, mi curiosidad va en cómo usted sintió toda esta parte de tener que hablar en los medios y cómo sintió que eran sus bases, las bases que le dio la carrera respecto a eso. Vamos, para aterrizarlo, ¿cómo pudo o cómo logró usted llevar esta parte de las exposiciones en la carrera a de pronto pues ya exponer en un medio un proyecto? O si le sirvió, si no le sirvió la preparación que tenía, o si fue algo que usted tuvo que desarrollar. Esa es mi pregunta. Gracias. Sí, gracias Alfonso por tu pregunta. Te mando un gran saludo. Qué gusto verte por aquí. Realmente la formación profesional que recibí durante la carrera fue muy importante, porque en ella misma pues fuimos consolidando muchos conceptos y también fuimos consolidando la manera de exponer nuestras ideas, exponer nuestros proyectos y también el trato con el que tenemos con las personas. Entonces, esta formación profesional sí fue muy importante, porque quizás no hubiese sido lo mismo enfrentarte a, pues no es lo mismo, ¿no? Enfrentarte a una exposición con compañeros y con profesores evaluándote a una entrevista con medios de comunicación, y pues sabes que vas a estar a nivel nacional, va a estar expuesto, tu imagen va a estar expuesta a nivel nacional. Entonces, la formación profesional sí es muy importante, no nada más para comunicar lo que uno va obteniendo, sino también para expresarte de una mejor manera, para poder integrar conceptos de ingeniería, integrar conceptos también, por ejemplo, de salud, porque al final de cuentas, pues nuestra formación no es en la salud, pero por esa curiosidad y por tener este conocimiento fresco, pues nos vamos involucrando en más temas. Entonces, si te preguntas que si fue importante, sí, muy, muy importante. ¿Cómo lo sentí? Pues sí, fue una diferencia bastante grande. La verdad es que sí, fue una diferencia bastante grande, pero también tiene que ver mucho, es importante agregar conceptos como automotivación, ser tenaz,
tener también disciplina, los conceptos que había mencionado de aptitudes y habilidades, son muy importantes pues tenerlas ahí, reforzarlas para este tipo de situaciones, porque pues al final también en lo que queramos desempeñarnos, pues también será importante aplicarlos. Gracias. No, por nada. Gracias. También Santiago nos pregunta, bueno, ¿qué tipo de base de datos utilizas? La base de datos que utilizo principalmente es la base de datos del gobierno, que es la de los datos abiertos de la Secretaría de Salud. Ese es el componente principal para poder obtener los casos por regiones, por municipios. Entonces, esa es la principal. Fui añadiendo distintas, como la de Google, que el reporte de movilidad, el sistema de información de la red IRAC también se añadió consecuentemente, pero principalmente es esa, la de la Secretaría de Salud. Ok. Francisco tiene la mano levantada. Adelante, Francisco. Hola, hola, ¿qué tal? Sí me escuchan, ¿no? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ingeniero Cristian, la verdad es que a mí me dejó totalmente impresionado el despliegue de habilidades que usaste para ese proyecto, desde el tema de análisis de datos, que quizás vaya un poco más con industrial, ¿no? La parte estadística, pero también la parte de diseño, toda la parte de programación, la difusión, desde hasta la composición de las piezas musicales, ¿no? Realmente me parece un proyecto súper, súper completo. Y mi pregunta es si no has como considerado o si tienes tal vez planeado a futuro, tal vez digamos, eh, o sea, el hecho de que comuniques tu proyecto a instancias, por ejemplo, como la Secretaría de Salud de Ciudad de México o de ya digamos a nivel federal, que comunicaras tu proyecto para ver si no hay ahí una forma como de vinculación, digamos. Me pregunto si has intentado eso o si prefieres como mantenerlo totalmente independiente por el tema de, pues como es de datos abiertos y el pronóstico del semáforo y todo eso. No sé si, o sea, cuál es tu proyección a futuro del proyecto, sin intentar como buscar ahí una conexión o mantenerlo totalmente, digamos, apartado, ¿no? Independiente. Ah, ok, ok. Muy interesante tu pregunta, Francisco. En esta parte, pues siempre tiene que haber una evolución. Creo que también es importante conocer los ciclos de vida de los proyectos. En este caso, pues al final este proyecto va a durar, así como sea posible, como estén abiertos estos datos, ya que sin los datos abiertos, pues realmente sería imposible darle seguimiento a las 32 entidades federativas. Entonces, aquí este ciclo de este proyecto, pues será hasta que pues la propia Secretaría de Salud pueda informar estos datos y los tenga abiertos a la sociedad. He tenido ya algunos acercamientos, más que nada me han invitado a formar parte de comités científicos, entonces estoy en ese proceso para de alguna manera pues seguir apoyando de manera altruista pues dar toda esta información con esta síntesis de la información. Eh, Quizás no sea como parte del proyecto, ahí lo tengo que evaluar, si te soy sincero, esta parte la tengo que evaluar, si va a ser parte del proyecto o lo voy a hacer por separado, pero sí he tenido este acercamiento para pues seguir apoyando al entendimiento de las cifras de la sociedad, porque pues aún no se termina esto. Gracias. Ok, muchas gracias. Gracias. Nos Bueno, pregunta Edwin, ¿cuál fue tu impresión al tan drástico en cuanto al aumento de casos? En un inicio se esperaba que la pandemia tuviera un impacto tan grande en el país. Nos pregunta Edwin. pues en realidad estos pronósticos, como te digo, pues los pronósticos se pueden hacer desde la parte más bonita o desde la parte más catastrófica, ¿no? Entonces, mi intención con este proyecto era pues llevarlo a una parte imparcial para pues eliminar este tipo de sesgos. Se mencionaba de los escenarios catastróficos, ¿no? Que 80,000 muertes iba a ser el escenario más catastrófico. Llevamos 280 y tantas mil defunciones, desafortunadamente. Era de esperarse, muchos otros países también llegaron a cifras
bastante elevadas, pero muchos otros también llevaron un manejo más consolidado, más robusto de la epidemia para reducir ese tipo de casos tan fuertes, ¿no? De ahí también el exceso de mortalidad que hay en México, que también es bastante elevado. Si me impresionó, pues sí, pues al final de cuentas son vidas perdidas, ¿no? O sea, imagínate, quizás no vemos esa magnitud porque al final pues nada más nos dan las cifras, pero imagínate, es una defunción. Pudo haber sido un familiar, pueden haber sido dos familiares. En esta epidemia se llevaron familias enteras. Entonces sí es una impresión, o sea, son 238,000 reconocidos por Secretaría de Salud, nada más. Todavía hay muchos casos, muchas defunciones que, por ejemplo, INEGI también reporta y llevan a casi los 500,000 defunciones. Entonces sí es un impacto manejar este tipo de cifras, la verdad. Ok, creo que en la reunión no hay más participaciones, pero bueno, te comparto algunos comentarios, ingeniero, en Facebook. Te agradecen por el proyecto, por compartir con nosotros y bueno, también te felicitan, ¿no? Por todo esto este proyecto que tú traes. No sé si alguien más quiera participar o hacer alguna pregunta para el ingeniero. Bueno, si no es el caso, entonces cedo el micrófono al maestro Noé, que hará entrega de un reconocimiento por tu participación en este evento. Pues mi estimado Cristian, pues muchísimas felicidades. Digo, ya viste los comentarios, me uno a ellos. Digo, esta cuestión de la necesidad que tú detectaste para poder brindar información en esta situación tan caótica que vivimos a un principio y que bueno, el hecho de tener ya datos concretos o por lo menos ver algunos panoramas que se pudieran presentar dentro de lo que es nuestra nación o dentro de los propios estados, pues esto nos da un poquito más de certidumbre de qué es lo que iba a pasar. Y creo que eso lo has logrado a lo largo de este tiempo. Y pues ya sabes, digo, esta es tu segunda casa, la FES Aragón, las puertas abiertas cuando quieras, mi estimado Cristian, volver a participar con nosotros. Voy a leer el reconocimiento que se te va a otorgar. Semana de Ingeniería 2021, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Estudios Superiores Aragón, otorgan la presente constancia al ingeniero Cristian Enrique Villanueva Sánchez por haber participado impartiendo la conferencia El uso de datos para descifrar la epidemia COVID-19, dentro del marco de la Semana de Ingeniería. Por mi raza hablará el espíritu, Nezahualcóyotl, Estado de México, a 29 de octubre del 2021. Viene firmado por un servidor, maestro en Ingeniería, Noé Ávila Esquivel, jefe de la carrera de Ingeniería Industrial, y nuestro jefe de división, el maestro en Ingeniería, Mario Sosa Rodríguez, jefe de la división de las ciencias físico-matemáticas y de las ingenierías. Pues muchísimas felicidades, Cristian. Un abrazo a la distancia. Digo, ya estaremos viéndonos pronto para ver y finiquitar algunas situaciones. Y pues bueno, con esta conferencia damos fin al ciclo de la carrera de Ingeniería Industrial en este marco de la Semana de Ingeniería. Todavía hay algunas conferencias más por parte de nuestras carreras hermanas para que gusten o por si todavía tienen la oportunidad de participar. Nosotros sería el cierre el día de hoy con mi estimado Cristian, deseándoles que tengan un excelente fin de semana, excelente puente. Nos vamos a ver en clase hasta el próximo día miércoles, creo yo, digo porque se nos atraviesan ahí las fiestas de los primeros días de 12 de noviembre. Y pues bueno, pues un abrazote, mucho éxito, Cristian, en todo lo que vayas a emprender a futuro. Ya sabremos que nos van a dar muy buenas noticias también todo tu trabajo y estaremos también dando de qué hablar de las personas que estamos formando aquí en la FES Aragón. Muchísimas felicidades, un abrazo a todos, que tengan muy bonita tarde. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, Cristian.